Buenas tardes. Dios nos da el privilegio de comenzar este nuevo año teniendo la oportunidad de reunirnos virtualmente. Sé que para muchas personas no ha sido fácil la virtualidad, les confieso que para mí tampoco lo ha sido, pero también es la manera como Dios nos ha guardado, como Dios nos ha protegido en este tiempo y estamos orando porque muy pronto nos vamos a volver a reunir presencialmente, estamos ya en conversaciones, así es que bueno, no les puedo anticipar más porque es reserva del sumario, pero quiero decirles que estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cuenta la historia que el villancico Noche de Paz se escribió en una noche oscura y del norte de Alemania. Una noche oscura, no había cielo estrellado, era un momento difícil. Y no hay un villancico que se haya cantado tantas veces como el villancico Noche de Paz. Así es que la reflexión que hoy voy a compartirles toma como base el pasaje bíblico que está en Isaías 60, versículos del 1 al 3. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Quiero decirte que uno de los desafíos más grandes de todo este tiempo, de tinieblas, de oscuridad, de temor, de aflicción, es que Dios nos llama a que nosotros nos levantemos y resplandezcamos con la luz de Cristo. Por eso quiero invitarte a que tú y yo tengamos primeramente un tiempo de oración y de alabanza donde entreguemos a Dios las cargas que hay en nuestros corazones. Ha pasado la Navidad, ha pasado el tiempo en que hemos también estado confinados en nuestros hogares, guardados por seguridad. Y tal vez al comenzar este nuevo año surge una pregunta, una inquietud en tu mente, en tu corazón, y es ¿qué sigue? ¿Qué viene de aquí en adelante? Por eso quiero compartirte este pasaje que Dios me ha estado hablando en lo íntimo, en lo secreto, una y otra vez Dios me ha dicho esto, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quiero invitarte a que oremos por este tiempo. Espíritu de Dios, tú eres el que haces posible que nosotros nos levantemos. Tú eres el que haces posible que vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Estamos comenzando año y necesitamos una visión clara de hacia dónde nos dirigimos, como pueblo de Dios, como iglesia, como familia, como persona. Todos necesitamos un norte, necesitamos un camino. Tu palabra dice, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Señor, necesitamos que tú nos guíes. Toma este tiempo, Señor, oh Dios, queremos que tú te levantes en medio de nosotros, queremos adorarte y honrarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Queremos glorificarte de todo nuestro ser. Y venimos ante ti, Señor, preparados y dispuestos, Señor, a que tú hagas la obra en medio de nosotros. No queremos, Señor, que este tiempo pase desapercibido. Que este tiempo sea una maravillosa oportunidad para que tú y yo glorifiquemos al Dios de los cielos. Bendito Padre, te pedimos que tomes, Señor, oh Dios, nuestras vidas. Toma nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Toma todo nuestro ser. Queremos honrarte con todo nuestro corazón y queremos vivir para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Allí donde tú estás, levanta tus manos, adora a Dios, deja que el Espíritu de Dios se mueva con poder, porque muy pronto el Señor nos permitirá estar junticos de nuevo. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, arranquemos, vamos a alabar al Señor.
danzar, celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Gloria enseña a gritar, a levantar, viendo Dios y con gritos te damos la gloria. Y es el desnudar de corazón, y hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Me enseña a danzar, a celebrar corazón y con danzas daremos gracias. A gritar, a levantar, viendo Dios y con gritos te damos la gloria. Y es el desnudar de un libre corazón. Hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, tu grande gloria, oh Dios. Callar es imposible, y es el desnudar de un libre corazón. Debemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, tu grande gloria, oh Dios.
muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. No sabemos ser
Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Tú eres
sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo tú, Jesús. Qué privilegio el que Dios nos ha dado. Qué privilegio el que Dios nos da de honrarle, de adorarle, de bendecirle y de exaltarle. Qué privilegio, porque la palabra de Dios dice que la multitud de las huestes angelicales, de los ejércitos del Dios vivo, alaban a Dios. En la alabanza nosotros no solamente le expresamos a Dios lo que nosotros creemos acerca de Él, en la alabanza también derramamos nuestro corazón en su presencia para adorarle y bendecirle por lo que Él es y por lo que Él hace. Recuerda el pasaje que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Isaías 61, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué significa levántate? La palabra levantarse tiene tres significados. Significa alzar, despertar, resucitar. Alzar, despertar, resucitar. Y es nombrada por primera vez en Números capítulo 10, versículo 35, cuando la palabra nos habla de ese momento tan especial cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y cómo la nube, la presencia de Dios, una forma de nube, los acompañaba de día, de tal manera que en medio del calor del desierto esa nube les hacía sombra y ellos podían experimentar el refresco del día. No sé si te ha pasado un día muy caluroso, pasas y de pronto viene una nube o amaina el sol y tú dices, ay, qué fresquito, ¿no es cierto? Bueno, eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel iba. Y de noche dice que había una columna de fuego, porque en el desierto las temperaturas en el día son sumamente altas y en la noche son muy bajas. Incluso pueden caer bajo cero. Pues de noche había una columna de fuego que hacía más agradable, que proveía una temperatura, hacía calorcito para que el frío no los afectara, no penetrara hasta los huesos. Quiero leerte lo que dice Números 10, versículos 35 y 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Versículo 36. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Qué maravilloso saber que cuando Dios se levanta, sus enemigos son dispersados. Huyen de la presencia de Dios los que le aborrecen. Por eso cuando Dios le está diciendo a su pueblo y le está diciendo a su iglesia, levántate, es porque Dios no quiere que tú y yo estemos más postrados por nuestros enemigos. Muchas cosas se han levantado como enemigos. Voy a leerte algunas de ellas: deudas, adicciones, temores, fatiga, duda, incertidumbre. La palabra de Dios dice, no tengas miedo ni te intimides. A veces uno puede tener temor, otras veces ese temor no viene de nosotros, sino de afuera. Cuando ese temor viene de afuera, la Biblia dice, no te intimides, no dejes que otros te infundan temor. Pero esos son enemigos. Y son enemigos porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y donde hay temor significa que no estás creciendo en amor. Por eso el desafío, cuando Dios habla por primera vez, levántate,
Cuando la Escritura en el Antiguo Testamento dice por primera vez levántate, lo dice en Números 10:35. Cuando la presencia de Dios se levantaba, Moisés decía, levántate, oh Jehová, sean dispersos, dice, dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia a todos los que te aborrecen. Levantarse significa entonces que no nos vamos a dejar, no nos vamos a claudicar, no nos vamos a dejar doblar por aquello que ha atentado contra nuestro espíritu, nuestra alma. Y algo hermoso, dice el versículo 36, y cuando ella se detenía, cuando la presencia de Dios se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Vuelve, oh Jehová, a tu reposo. Cuando Dios te dice, estate quieto, es porque Dios dice, estate quieto. Durante casi todo el 2020, el Señor nos dijo, tienen que estarse quietos. Y obedecimos. No obedecimos por miedo, no, obedecimos porque Dios nos dijo que nos estuviéramos quietos. Pero en este 2021 el Señor nos dice, levántate. Y levántate, ¿qué significa entonces en el Nuevo Testamento levántate? Pues bien, Jesús le dijo a un hombre esa palabra, levántate. Y quiero pedirte que leas conmigo Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Voy a leerte desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Marcos capítulo 2 del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Quiero decirte que cuando Jesús predicaba la palabra en las casas, en los lagos, en los mercados, en las calles, en los montes, donde podía hacerlo. Y tal vez estos medios virtuales lo que nos han ayudado es precisamente a ello, a poder llegar a lugares e instancias donde antes no habíamos llegado. Quiero contarte una anécdota. En este tiempo Dios nos ha dado discípulos hasta en Bello, nos ha dado discípulos en Caldas. Ahora preparando la Santa Cena que pudimos compartir el martes, nos dimos cuenta de cuántos discípulos nuevos Dios nos ha dado a través de la virtualidad. Tuvimos que enviar mensajeros de extremo a extremo en el Valle de la Urra. Pues bueno, esta es la obra de Jesús. No es obra nuestra, es de Jesús, porque Jesús es el que mueve los corazones. Pero también quiero decirte algo. Quiero seguirte leyendo. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de que Jesús le dijera a este hombre, levántate, se dieron varios acontecimientos. Primero, la Biblia dice que él no fue por sus propios medios a buscar a Jesús. Era un hombre paralítico, fue llevado por 4 personas. Fue la fe de ellos las que lo llevaron a él. Y tal vez tú has venido a Cristo a través de la fe de otros, de tus padres, de tus hermanos, de algún amigo, alguien te compartió de Cristo y esa fe fue el combustible que tú necesitaste para acercarte a Jesús. Pues bien, cuando estos 4 hombres llevaban el paralítico, resultó, dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él, es decir, a Jesús, no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál ha sido tu impedimento para acercarte a Jesús?
Cuando estábamos completamente en la presencialidad al 100%, el impedimento eran la ruta, los buses, las distancias, los horarios. Y siempre tratamos de hacer ajustes en horarios, en distancias, por eso tenemos sedes en los barrios para que queden cerca de sus casas, para que no haya ningún impedimento. Y vino la virtualidad y la virtualidad quitó todo impedimento que hubiera para acercarse a Jesús. Entonces ya el impedimento era ya no la multitud, ya no la distancia, ya no el horario, el impedimento era que no estaban físicamente. La Biblia habla de una parábola donde Jesús les dice, les tocamos fiesta y no bailaron, y les tocaron tonadas tristes y no lloraron. ¿Qué significa esto? Tal vez tú estés diciéndote, no, es que en la virtualidad no, qué pereza reunirme. Pero la pregunta es, ¿y en la presencialidad lo vas a hacer? Os tocamos flauta y no bailasteis, os cantamos canciones tristes y no llorasteis. ¿Saben qué hicieron estos hombres cuando encontraron un impedimento a causa de la multitud? Ellos no dijeron, no, vámonos, ¿saben qué? Es mejor que nos vamos, pues, amigo, de malas. Usted está ahí paralítico, pero de malas no podemos acercarnos a Jesús. ¿Saben qué? Ellos no le dijeron eso a su amigo. Ellos no se devolvieron. Ellos no dijeron, ¿sabes qué? Una próxima vez venimos. No. Ellos, dice la Biblia, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sabes qué hicieron? Ese impedimento, esa situación que se estaba presentando, se convirtió en una oportunidad para ejercitar su fe. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cuáles son los impedimentos que se han convertido en un techo, en un límite en tu vida? ¿Y cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe que tú estás teniendo para romper ese techo? Para romper esos limitantes. ¿Cuál es tu fe? Estos hombres que lo acompañaban rompieron el techo. Yo no me imagino rompiendo el techo de una edificación, de una casa, para poder bajar una persona en una camilla. Pero así lo hicieron. Y dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Vio una fe en acción. ¿Qué es lo que Jesús está viendo en tu vida? ¿Está viendo una fe en acción o está viendo una fe que está paralizada? ¿Estás paralizado por el temor? ¿Estás paralizado por las deudas? ¿Estás paralizado por la incertidumbre? ¿Estás paralizado por las dudas? ¿Estás paralizado por algún tipo de adicción en tu vida? ¿Qué te paraliza? ¿Te paraliza la multitud? ¿Te paraliza la soledad? ¿Te paraliza la virtualidad o te paraliza la presencialidad? ¿Dónde está tu parálisis? ¿Dónde está tu techo? Pues Dios nos llama a romper el techo. Dios nos llama a ser recursivos, a ser perseverantes. La fe es recursiva. La fe persevera. ¿Cuál fue el resultado de este milagro? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Este hombre no solamente se fue con los pecados perdonados. Algunas personas creen que la enfermedad es causada por el pecado, pero no todas las enfermedades son causadas por el pecado. Hay enfermedades que son causadas por problemas físicos. Por ejemplo, Timoteo, discípulo de Pablo, era un hombre profundamente espiritual, pero tenía problemas digestivos. Por eso Pablo le dijo, te aconsejo que no tomes agua, sino que tomes vino, no vino fermentado, sino el vino que en aquel tiempo se tomaba era un jugo de uvas. Gran sabiduría la del apóstol Pablo, porque seguramente en aquel tiempo no servía el agua. O sea que si una persona tenía problemas estomacales y tomaba agua, pues iba a continuar con los problemas estomacales. El mismo apóstol Pablo cuenta a los historiadores que tiene una enfermedad en los ojos. Esa misma enfermedad por la cual él clamó a Dios 3 veces que la quitara.
Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No sabemos por qué causa este hombre estaba enfermo, pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y este hombre no solamente se fue con sus pecados perdonados. El versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuál es ese lecho en el que tú has estado como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Cuál es esa excusa que tú has tenido para no acercarte a Jesús? ¿Cuál es esa razón que te ha llevado a estar postrado espiritual, emocional, físicamente? ¿Cuáles son esas personas que te están rodeando y que te ayudan, que no te dejan bajar la guardia? La palabra de Dios constantemente nos dice, no desmayes, no te des por vencido. Ese es un mensaje repetitivo en la Escritura. No temas, no te intimides. Pero este hombre contaba con 4 amigos que le ayudaron. Le ayudaron llevándolo a Jesús, le ayudaron rompiendo el techo, le ayudaron colocándolo junto a los pies de Jesús. Y yo te quiero preguntar, ¿estás solo en tu caminar con Dios? ¿Haces parte de una célula? ¿Te congregas virtualmente por ahora mientras Dios nos da la bendición de congregarnos presencialmente, lo cual esperamos que sea muy pronto? ¿O andas como un ermitaño, como un solitario, una solitaria, diciendo, no, es que me tocó, esta es mi vida, esto fue lo que a mí me tocó vivir? No. Dios nos llama a que tú y yo no andemos solitarios. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Por eso el versículo 11, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y saben cuál fue el resultado de que este hombre se levantara en la fe de Cristo? Primero en la fe de sus amigos y luego ya en su propia fe. Dice el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Quiero decirte que cuando tú te levantas, la gloria de Dios se muestra. Por eso Isaías 61, te lo recuerdo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La segunda palabra que podemos ver en este pasaje de Isaías, la primera es levántate, la segunda es resplandece. La palabra resplandecer significa alumbrar, literalmente significa llevar la luz a otros. Y hay un pasaje que está en Juan capítulo 1, versículo 5, que nos habla de esa labor, de ese papel que cumple la luz en medio de las tinieblas. Tal vez muchos han estado preocupados por tanta tiniebla. En la Biblia, tinieblas puede representar ceguera espiritual. Tinieblas no solamente significa ceguera espiritual, también puede significar torpeza espiritual. Tinieblas también es ignorancia espiritual. Tinieblas es cuando las personas no saben qué hacer con su vida. Tinieblas es cuando no tenemos discernimiento acerca de los tiempos de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia acerca de la luz y las tinieblas? Dice en Juan capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es que no te preocupes por las tinieblas, no te asustes por las tinieblas, porque Dios te ha llamado a resplandecer con su luz. Eso es a lo que Dios nos llamó, a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso quiero regalarte lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 16. Y este pasaje es mucho más explícito acerca del desafío que tenemos. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció.
Por eso quiero que tú te preguntes, ¿dónde hay tinieblas? No para huir. Cuando uno está niño, uno le tiene miedo a la oscuridad. Hay personas que incluso llegan a la vida adulta y necesitan dormir con un bombillito prendido cerca a su cama. Y no está mal. Lo que quiero decir es, Dios nos llama a que seamos luz en medio de las tinieblas. No le huyas a las tinieblas, resplandece en medio de las tinieblas. Pregúntate si tu barrio está en tinieblas. Pregúntate si tu familia está en tinieblas. Dice, a los que moraban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Hay regiones que están en oscuridad, pero también hay personas que están morando en región de sombra de muerte, están morando en tinieblas y necesitan que la luz les resplandezca. Quiero terminar con esta promesa que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Es una hermosa promesa para que tú y yo nos apropiemos. Recuerda, Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero también Daniel 12:3, quiero leértelo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Familia, quiero decirte que las estrellas no son las de Hollywood, esas estrellas pasan. Las estrellas son aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Sé entendido en los tiempos de Dios. No te asustes por las tinieblas. No te asustes. Brilla, resplandece, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Padre amado, gracias por tu fidelidad en esta tarde. Gracias, Señor, por este desafío maravilloso que tenemos, Señor, de Isaías 60, versículo 1, Señor, donde dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Señor, nosotros queremos que sobre nosotros amanezca Dios, que se muestre con poder, que su gloria sea vista en nuestras vidas, Señor. Y será el resultado de que tú y yo nos levantemos y que resplandezcamos con la luz de Cristo. Padre, gracias por tu fidelidad. Fortalece la fe de cada uno de tus hijos e hijas. Fortalece su fe en este nuevo año. Esa fe que es recursiva. Esa fe, Señor, que es perseverante. Esa fe que rompe techos. Esa fe que lleva al paralítico. Esa fe que apoya a otros. Esa fe que sale con los pecados perdonados, pero que también se levanta para mostrar la gloria de Cristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te animo a que mires este video que sigue y que juntos, tú y yo, con todo el equipo de directores, de líderes de movimiento, de célula, de intercesores, de alabanza, con todos los que son inversionistas en el reino de Dios, sigamos adelante en el llamado que Dios nos ha hecho, que nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús para que Cristo resplandezca en medio de nosotros y la gloria de Dios sea vista sobre la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María, cuando aún era virgen, concibiera y diera a luz a Jesús.
Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que éste era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo: «Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar». La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito: «Todos los seres humanos han pecado y el resultado del pecado es la muerte». La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores: «La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios». Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado». Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas: «Dios, tú eres justo. Gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar, y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días, estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo: «Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra». Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo.